Rodríguez Sá declaró recientemente que va a ir a segunda vuelta con la presidenta. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Segunda vuelta dentro de un circuito, será. Pero supongo que será parte de esa imaginación que yo describí antes. No lo digo con sinceridad. Pueden plantear lo que quieran. La diferencia que ha sacado Cristina, que hemos sacado, digo, entendiendo que un proyecto que compartimos, que es nuestro proyecto, son nuestras ideas, son nuestros valores, es nuestro rumbo, como decía Carlos, nosotros participamos de este rumbo, desde nuestra identidad, desde el nuevo encuentro, como una fuerza política, pero es nuestro rumbo y es nuestro camino, son nuestras ideas, y desde ese rumbo podemos debatir lo que falta, lo que está pendiente, pero digo, lo que está claro es que esa profunda diferencia, ese profundo respaldo que ha tenido la presidenta el 14 de agosto ha generado una distancia que es evidente. El triunfo de Cristina el 23 de octubre, pero bueno, digamos, en campaña se escuchan, se dicen cosas, pero la verdad nosotros estamos muy entusiasmados y muy contentos con lo que sucedió el 14 de agosto. No, pero yo agregaría, yo creo que nadie serio puede decir otra cosa de que hay una competencia por el segundo puesto, digamos, porque lo que está en disputa es si el que sale segundo es Wiener, Duhalde, Rodríguez Sá o Alfonsín. Esa es la competencia. De eso se pelean por eso. En realidad lo que hoy está discutiéndose es ese segundo lugar. Y la amenaza de que tenemos que proteger la calidad institucional impidiendo un Congreso que hegemonice la línea que inspira al Poder Ejecutivo. Detalle que no tenemos que pasar por alto. Es una terrible mentira, una falsedad. Y yo vuelvo a decir lo que digo cada vez que se habla de estas cosas. Desafío a alguien que me dé un ejemplo de un país donde el Ejecutivo y el Legislativo son de signo distinto y las cosas han funcionado bien. Y si alguien tiene duda, que vaya a preguntarle a Obama cómo le va con un parlamento opositor. Entonces, ¿y cómo le fue a la Argentina durante los años 2009 al 2011? Nosotros estamos con una prórroga del presupuesto porque la oposición no quiso discutir el presupuesto, quiso imponer otro presupuesto. Intentó desde el Poder Legislativo imponer un presupuesto de otro signo, de otro rumbo. El presupuesto que proponía la oposición, por ejemplo, se oponía al pago de la deuda con reservas. Pero como la deuda había que pagarla, objetivamente planteaba utilizar otros recursos para pagar la deuda, lo que significaba modificar el concepto del gasto público y seguramente, como pasa siempre que se recurre a eso, el recorte de los gastos sociales, el recorte de todas las políticas que se han desarrollado de asistencia a los sectores más débiles, más carenciados de la sociedad. ¿Y cuál fue el resultado? No tenemos presupuesto, tuvimos que trabajar durante un año con la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. Entonces nosotros necesitamos un parlamento diverso, sí, pero con la diversidad que aportan fuerzas como la nuestra, que son capaces de discutir, que son capaces de matizar, no hace falta plantear hegemonías o homogeneidades absolutas. Pero lo que no se puede pensar es que un parlamento controlado por la oposición es un aporte a la calidad institucional, es un aporte al freno a la posibilidad de hacer, y eso lo decimos sin vuelta. Además, un dato de la realidad, la oposición tiene mayoría en el Parlamento de hace 2 años, como dice Carlos. O sea, la oposición es mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados. Y por lo tanto, la idea de que ahora necesitamos una etapa distinta, la verdad que ellos han demostrado qué significa su concepción de mayoría parlamentaria estos 2 años. O sea, Graciela Camaño clausurando los debates, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales a las trompadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, digo, en nombre de la calidad institucional, por supuesto, pero digo, entonces han tenido mayoría, tienen mayoría ellos, se quedaron con la presidencia de la mayoría de las comisiones, el Grupo A se distribuyó todo eso en un conjunto. Y con la mayoría de todas las comisiones. Se quedaron con la presidencia, con la mayoría de todas las comisiones. Ese Grupo A que tiene, como yo decía recién, distintas variables. Tiene los sectores de la derecha explícita, de los sectores conservadores absolutamente asumidos, de sectores que juegan un rol conservador, reaccionario y no lo terminan de asumir, y sectores también que se dicen progresistas, pero que terminan siendo la pata progresista de la estrategia de la derecha en la Argentina. Pero o sea, el Grupo A queda conformado por todo eso.
se corre el riesgo de que pase lo que sucede acá, que de 9 senadores son los 9 senadores del oficialismo, en diputados también tienen mayoría y no se puede presentar un solo proyecto porque no se lo aprueba. Por eso nosotros creemos en la pluralidad, en el debate, en la diversidad, en que las fuerzas políticas puedan tener su representación, todos tengamos nuestra representación. La democracia se trata de la voluntad de las mayorías y el respeto de las minorías. Nosotros tenemos un caso, yo pongo un ejemplo, en Morón asumimos en el 99, después nosotros tuvimos mayoría del Consejo Deliberante, una época tuvimos minoría, otra vez mayoría, pero el sistema electoral, por ejemplo, nosotros creemos que hay que modificarlo por la representación de la minoría, porque lesiona la representación de la minoría, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y yo lo planteé en la conferencia de prensa donde acabamos de ganar por casi el 60% de los votos, donde dije en esa conferencia de prensa que nosotros teníamos 9 de los 12 concejales, que no nos parecía bien el sistema de representación, aunque nos favorecía a nosotros ese día, y nos sigue favoreciendo donde tenemos. Ahora nosotros estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo, es parte de nuestro rasgo de identidad constitutivo, el del nuevo encuentro, trabajar por mejorar la calidad democrática, trabajar por mejorar la calidad de las instituciones, trabajar por mejorar el funcionamiento de la política.